El día de hoy vamos a hablar de el famoso empoderamiento femenino. ¿En verdad es feminista el tema de empoderamiento? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender? Y vamos a discutir si realmente es feminista o quizás es un poquito hembrista. ¿Cómo entenderlo y hasta dónde puede llegar? Va a ser un capítulo que vamos a tener que hablar un poquito de historia. Hoy en día está muy de moda hablar de el empoderamiento de las mujeres, ¿no? La hermandad de las mujeres, el empoderamiento. Pero bien, ¿qué es? He escuchado incluso mujeres que cuando les preguntas, ¿qué es el feminismo para ti? Es el empoderamiento de la mujer. No es así. El feminismo, recuerden que para los hombres el masculinismo es la igualdad de derechos y obligaciones. Eso es todo. Somos diferentes como individuos, hombres y mujeres, pero tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones. ¿Cuáles? Social, político, económico y evidentemente legal. Pero ¿de dónde viene este tema de empoderamiento? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. ¿De dónde viene el tema de empoderamiento? Bueno, vámonos un poquito a la parte histórica, a la parte antes. A finales del siglo XIX, principios del XX, y en América Latina quizás tardó un poquito más, empezó el feminismo, la primera era del feminismo, con el tema del sufragio, con el tema de las mujeres votan, tienen que tener el mismo derecho a votar. ¿Por qué antes no votaban? Porque antes era mucho más común ir a guerras. Entonces, como hombre, tú forzosamente tenías que ir a la guerra. O sea, no te preguntaban, no es como hoy en donde pues va a la guerra los militares, los que se dieron de alta. Aquí es, tienes arriba de cierta edad, vas a la guerra. Entonces los hombres, pues sí era una elección importante por quién votar. Pero bueno, las mujeres se merecían el mismo derecho. Entonces, ¿cuál creen que haya sido el empoderamiento en esa época de ese primer movimiento feminista? Pues era claramente que el día de la elección la mujer se atreviera a salir a votar. Eso es realmente el empoderamiento de ese movimiento. Desafortunadamente en redes sociales e incluso en el 8M he escuchado tonterías como antes las mujeres no tenían cuentas de banco. Eso es una falsedad. Se han encontrado cuentas de banco desde el siglo XVIII de mujeres. Y por favor, usemos el sentido común. ¿Qué creen que pasaba con una mujer que se le murió su marido? ¿Se quedaba sin dinero? ¿No tenía cuenta de banco? Por supuesto que tenía cuenta de banco. En el feminismo hay un efecto que se llama el punto de vista femenino histórico. Esto, muchos especialistas lo que tratan de explicar con esto es, las feministas tratan de ver la historia a través de los ojos de la mujer, muy a su conveniencia. No es que no tuvieran cuentas de banco, lo que pasa es que solo el 5 o 7% de la población tenía cuentas de banco. La gran mayoría de las personas no tenían cuentas de banco. Lo tenían debajo del colchón o ganaban realmente del día a día. Este boom de prosperidad e incluso esta idea de un sector medio de la población es un invento del siglo XX. Antes la gente o era pobre o era muy rica. Entonces solo los muy ricos tenían cuentas de banco. Y las cuentas de banco, pues evidentemente la gran mayoría eran hombres, porque eran los que trabajaban. Pero por supuesto que las mujeres tenían cuentas de banco. Si se dan cuenta, por ahí va un poquito este tema de empoderamiento. ¿Qué pasó? Vámonos a otro momento histórico. Después de las guerras, las mujeres desde siempre han ido a las universidades. Lo que pasa es que eran bichos raros, era una en 1,000,000, realmente socialmente no se veía bien que la mujer fuera a la universidad, pero no es que lo tuviera prohibido. Siempre ha habido bichos raros y todas las universidades tienen los contextos de cierta mujer que fue en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XVIII, tal a la universidad. Quizás no podía después hacer esa profesión, quizás no por un tema legal, sino que los demás hombres no la dejaban, pero claro que lo podían estudiar. Pero bueno, después de las guerras, en los 50, de las guerras mundiales me refiero, ¿qué es lo que pasó? Que también empezaron las mujeres empezar a ir a la universidad. Ya iban muchas mujeres a la universidad, pero normalmente a temas como de taquigrafía o traducción o secretarial, ¿no? Secretaria bilingüe, ¿no? Era una gran profesión para mujeres.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál creen ustedes que haya sido ese empoderamiento en ese momento, con ese movimiento social? Pues evidentemente que las mujeres se atrevieran, que se animaran a que tomen otro tipo de carreras diferentes. Lo seguimos viendo hoy en día. Hoy en día a las mujeres no les encanta el tema tecnológico y de ingenierías. Y hay un chorro de programas que impulsan o que les dan dinero a las mujeres para que estudien eso. ¿Por qué? Porque son carreras que van a ganar en el futuro más dinero. Pero es muy obligado. En el momento que no les dan dinero, pues no lo estudian otra cosa que les guste más. Y por eso después ya no ganan tanto dinero. Pero bueno, eso es empoderamiento. A ver, si ya está abierto y con el segundo movimiento feminista de estudiar lo que tú quieras, pues atrévete a hacerlo. Eso es todo. Si te gusta la información, recuerda darme un like. Por favor, suscríbete para que veas nuevos capítulos y me encanta conocer todas sus opiniones. Para continuar, después fue el movimiento feminista de trabajos, que ojo, históricamente las mujeres siempre han trabajado, siempre. Lo que pasa es que vemos en las películas y en las novelas solo a la aristocracia, que era como menos del 2% de la población, y la burguesía también era otro 2%. Ese 4 o 5% de la población eran las damas que no trabajaban, pero el resto de la población siempre ha trabajado. E incluso aquellas que vivían en el campo y que solo se dedicaban a la casa, pónganse a pensar que en otras épocas no había refrigeradores. Hacer mantequilla se hacía a mano. Y comer algún tipo de proteína no es como que voy al súper y ya hay una pechuga de pollo ya limpia y lista y nada más la cocino y ya, la pongo en la plancha y ya. Tenían que tener los pollos, matarlos, pelarlos, desplumarlos, cocinarlos, salar animales, hacer conservas. Era un trabajo que llevaba días. Entonces, incluso el trabajo del hogar era mucho más complicado. Imagínense antes de las lavadoras, lavar, pues sí era un trabajo, y más si las personas tenían 6, 8, 10 hijos, ese realmente era un montón de trabajo. Hoy, millones de hombres viven solos y pueden hacer el trabajo del hogar sin ningún problema. Lo metes en la lavadora y te cocinas. No, en serio, no es tanta bronca. Pero bueno, en el momento que empezó este boom de trabajo de las mujeres, que me parece muy válido, muy justo que las mujeres trabajen, aunque muchas personas, está un poco documentado, se hizo para ganar más impuestos y para que hubiera una fuerza laboral más grande y pagar menos sueldos, porque ya nunca tenías escasez de trabajadores. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el empoderamiento de ese movimiento feminista muy válido? Pues bueno, que se lancen a trabajar, que rompan ese paradigma de salir a trabajar, que sean doctoras, arquitectas, abogadas, políticas, que toda la vida ha habido, ¿eh? No es un tema nuevo, pero bueno, que sea de manera masiva y común y que lleguemos a esa igualdad social en donde para nadie se le hace raro que una mujer no sea una enfermera o una maestra, que eran trabajos comunes antes en mujeres, sino que hoy haya muchas situaciones de poder. Y cada vez vemos más, gracias a Dios, mujeres emprendedoras. Que en efecto, los hombres, por nuestra propia biología y naturaleza, somos o estamos más acostumbrados a tomar riesgo. Y es algo que a las mujeres les da trabajo. Pero ya hoy en día, ver a una mujer independiente, emprendedora, no es algo extraño. ¿Dónde sí es el problema de este empoderamiento laboral? Son las cuotas de género, en donde a mi punto de vista es machista porque creemos o estamos viendo a las mujeres como inferiores y las tenemos que dar una posición solo por haber nacido mujeres. Tengo arriba de 20 años de experiencia laboral y les puedo decir que cualquier mujer que vale la pena en el trabajo no se necesita una cuota de género. Por sus propios resultados y trabajo llegan hasta donde tengan que llegar. Si te gustan todos estos temas de roles de género, temas sociales de género, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Espero que mis ejemplos un poco históricos te ayuden a entender cuál es el verdadero empoderamiento. Que recuerda, el feminismo no es empoderamiento de las mujeres, es como un efecto secundario, natural, social, que se generó por estos cambios, que son bien válidos. Es natural que se necesite empoderar a las mujeres, echarles un poquito de ganas, y recuerden, el feminismo solo existe gracias a los hombres, no por las mujeres.
Pero bueno, sí necesitamos darle como un empuje a las mujeres para que se empoderen y hagan este tipo de cambios. Que voten, ¿no? Que tengan libertad sexual, que estudien lo que ellas quieran, que trabajen. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día ya vivimos desde hace más de 30 años, 40 años en feminismo. Entonces ya hoy en día nadie entiende muy bien qué es el empoderamiento. A ver, seamos muy honestos. ¿Alguna vez has escuchado a una mujer que diga, ay no, qué vergüenza social estudiar arquitectura? Pues no, ¿verdad? O sea, ya ese es un tema normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el empoderamiento? Ya la balanza se sobrepasó. Antes estaba así y ahora estábamos en feminismo y ahora ya está así. Ahora todo le llamamos empoderamiento, en particular como un método de manipulación para que las mujeres tengan más beneficios que los hombres. Ya hoy en día es una excusa para que las mujeres puedan hacer lo que quieran sin ningún tipo de repercusión. Ya no son responsables de sus propios actos. Si una mujer es sumamente promiscua, es empoderada. Si una mujer deja a su marido porque su marido le dio cáncer, está empoderada. Es muy valiente, siguió sus sentimientos. Eso no es el empoderamiento femenino. Eso es una excusa de portarte mal y usar el tema de empoderamiento. Eso es todo. O una mujer que diga, el único valor de un hombre es lo económico. Eso no es empoderamiento. ¿En qué te está empoderando? En nada. En decir, eres una persona egoísta y poco empática y que nadie te critique socialmente. Pero eso no es empoderamiento. Pensemos otro ejemplo clarísimo. Algo muy importante que debemos entender es los hombres de manera normal o con los famosos roles de género que no son feministas, el hombre tiene un trabajo, estudió, tiene una pareja, tiene una familia y sus familiares secundarios y amigos y su tiempo libre y hace ejercicio. Logra todo eso y nadie le aplaude. Entonces, ¿por qué a la mujer sí se le aplaude? Y dos, hay muchísimas feministas que dicen, tú no tengas hijos y no tengas pareja. Tu vida es el trabajo. Cuando los hombres, todos, lo hacemos de manera natural, todos los hombres. Digo, hay algunos hombres que desafortunadamente no pueden tener hijos, pero podemos hacer todo lo demás. Y más importante, y creo que todos conocemos un montón de mujeres que trabajan, incluso pueden llegar a ser exitosas en sus trabajos, tienen pareja, tienen hijos, tienen familiares secundarios y nadie les dice nada. ¿Por qué tienen que tomar una decisión de o trabajas o eres madre? Si eres madre, eres una mantenida y no haces nada. Y la verdad, el trabajo de madre no es tan complicado. Y el trabajo del hogar no es tan complicado. Y si trabajas, no puedes tener pareja y no puedes tener hijos. Hay millones de mujeres hoy en día que trabajan, tienen pareja, tienen hijos, tienen una vida plena igual que un hombre. Entonces, ¿por qué le decimos empoderamiento a tú solo trabaja y sea una maldita con los hombres y no tengas pareja y maltrata a los hombres? Es un poco extraño. Entonces, por un lado, estamos usando el tema de empoderamiento como una excusa para hacer lo que tú quieras y no tener ningún tipo de consecuencia. Y por el otro es para atacar a aquellas mujeres que realmente son muy integrales, que sí han logrado ser madres, ser exitosas laboralmente, tener una pareja con cariño, que aman a su pareja. Sí, aunque no lo crean, sí hay muchas mujeres muy buenas en este mundo que sí quieren a su pareja, igual que el hombre que la quiere a ella, y que tiene una vida plena y que tiene sus propias actividades y hobbies. Entonces, no confundamos feminismo con empoderamiento. Estoy de acuerdo con el empoderamiento siempre y cuando sea sano. El tema es que ya tenemos 2 generaciones, 40 años, en donde ya no hay que empoderar a la mujer. La mujer ya puede hacer todo lo que quiera, estudiar todo lo que quiera, ya vota, ya tiene las mismas leyes, ya tiene todo. Ya vivimos en feminismo, entendámoslo, ya vivimos en él. Entonces, el empoderamiento, usualmente en un 90% de las ocasiones, es una mujer que está haciendo algo indebido. Eso es todo. Recuerden, no es lo mismo ser feminista, que cree en la igualdad y respeto a los demás, que ser una hembrista. Hembrista es aquella mujer que cree que es superior a los hombres y que se merece tener mejor trato y mejores leyes que un hombre. Muchas gracias. Yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.